Un saludo. Ahora voy a hablar sobre los algoritmos cíclicos condicionales. Un ciclo condicional. Esta estructura cíclica es aquella que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Aquí, además de la instrucción, ya entra una condición. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, no depende directamente de valores numéricos, porque no son necesariamente son valores numéricos, sino también valores booleanos. ¿Qué quiere decir valores booleanos? Cuando la condición se evalúa falsa o verdadera. Más adelante vamos a profundizar más en esto. Nos permite ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final que esperamos. Son mucho más efectivos para condiciones indeterminadas que no conocemos cuándo se van a dar, diferencia de los que no conocemos cuándo se van a dar, a diferencia de los ciclos for, con los cuales se debe tener claro un principio, un final y tamaño de paso. Es decir, nosotros con estas condiciones, con estos ciclos condicionales, no necesitamos de un final, ni de un principio, ni de un rango. Simplemente estas condiciones nos permiten, como dice aquí, son más efectivos para indeterminadas cuando no conocemos hasta dónde va a terminar el usuario con respecto a las instrucciones. Estructura while, en este caso es while, que es mientras que, como habíamos dicho, se utilizan estos ciclos en donde no sabemos de antemano la cantidad de repeticiones que se llevarán a cabo. Por ejemplo, cuando se quiera decir a un usuario que escriba números de 50 hasta el 100. Entonces el usuario va escribiendo de 50 hasta 100, escribe 50, escribe 69, escribe 70 y puede que uno diga, no, es algo infinito, pero no es así. Uno puede colocar como condición de que el ciclo se acabe al momento de que él coloque un número mayor de 100. Entonces si él sigue colocando números como 55, 54 y voy a llegar hasta colocar 100, pero si él coloca ya un número 300 ya el algoritmo termina hasta ahí. Entonces esa es una ventaja que tienen estos ciclos repetitivos. Aquí podemos ver el diagrama de flujo, el inicio, luego la condición. Como habíamos dicho antes, no solamente se basan variables numéricas, sino también booleables, que quieren decir que cuando se evalúan si son falsas o verdaderas. Falsa si no se cumple la condición, verdadera si se cumple. Y podemos ver que si es falsa enseguida se termina el algoritmo. Pero si se cumple, hay un bloque de las instrucciones, que es la condición, y se puede volver a repetir, 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 hasta que llegue un punto en que ya no se cumple la condición y ya llegas al fin. Aquí tenemos el pseudocódigo, mientras la condición, aquí solamente pues se podría necesitar una condición y el bloque de instrucción, y el fin mientras. Aquí se explica mejor. Si el resultado es true, verdadero, se ejecuta el cuerpo del bucle. Una vez ejecutando el cuerpo del bucle, se repite el proceso. Se evalúa de nuevo la condición y si es cierta, se ejecuta de nuevo el cuerpo del bucle. Es un ciclo. Si es verdadero, vuelve y pasa, una y otra vez mientras la condición sea verdadera. Si el resultado es falso, en el caso de aquí, fails, el cuerpo del bucle no se ejecuta. Enseguida va al fin del algoritmo y continúa la ejecución del resto del programa. La variable o las variables que aparezcan en la condición se suelen llamar variables de control, es decir, las que están dentro de la condición, las que dictan la condición como tal para que se pueda ejecutar el bucle. Las variables de control deben definirse antes del bucle while o modificarse en el bucle while, cualquiera de las dos maneras. Formas de implementación en los tres lenguajes
C++, MATLAB, Python. C++, como habíamos dicho anteriormente con los for, también son casi la misma estructura, pero se puede decir que la organización o ya como se cierra y abre el programa. Aquí, por ejemplo, primero se pone while, entre paréntesis la condición, por ejemplo, el número que sea 100, el bloque de instrucciones, aquí se abre, se cierra con las llaves, como se hace en C++. En MATLAB es while, la condición, el bloque de instrucciones, aquí como dice sentencias, y el fin en para poder cerrar while. Python es hasta más sencillo porque solamente se coloca el while al lado de la condición y el cuerpo de book, que no tiene necesidad de colocar fin para poder saber que está cerrado. Ahora los ciclos: indicador, contador y acumulador. Son de alguna parecidos a un for. Un indicador es una variable lógica que usamos para recordar o indicar algún suceso. Un indicador se inicializa un valor lógico que indica que el suceso no ha ocurrido. Indicador, o sea, falso, como había dicho antes, no ha ocurrido o no cumple la condición. Cuando ocurre el suceso que queremos recordar, cambiamos su valor. Indicador verdadero. Contador: se entiende por contador una variable que lleva la cuenta del número de veces que se ha cumplido una condición, porque en este caso llevamos una condición. Antes del bloque se debe dar un valor inicial al contador y el contador va aumentando de 1 en 1. Se entiende por acumulador una variable que acumula el resultado de una operación. Como habíamos dicho antes, no es como el contador, que él cuenta las veces en que se realiza las instrucciones cada vez que se entra, sino que él va acumulando esos resultados y para el final nos da la respuesta. También antes del bloque se debe dar un valor inicial y el acumulador se modifica en cada iteración del bucle. Como habéis dicho, acumula. Si se hace una, la otra va a ser diferente. Es como sumar. Ejemplos: indicador, de contador y acumulador. Aquí tenemos un ejemplo de indicador en MATLAB. Aquí abrimos MATLAB, colocamos la variable y le damos su mensaje, su indicación, y decimos: indica el área de un círculo de radio 17 y expresa la respuesta con 3 cifras significativas. Aquí tenemos que indicar el área de un círculo de radio 17. Ahora aquí entra while. ¿Cuál es la condición de while? Que n, esta misma variable que escribe el usuario, sea diferente a 3,14. Si lo coloca diferente a 3,14, esto nos va a decir, el programa le va a decir es incorrecto. Pero, sin embargo, aquí se puede decir que lo intente de nuevo. Y lo intente de nuevo, y lo intente de nuevo, y lo intente de nuevo, hasta que dé con el 3,14 para que diga que es correcto, ya que ese sí sería el radio 17, el área del círculo de radio 17. Y así se formaría un ciclo. Como podemos ver, no tiene un rango específico, pero tiene un determinado límite, que era el 3,14, ya cuando decía que es correcto. Ahora aquí que podemos verlo, indica el área del círculo y expresa la respuesta con cifras. Por ejemplo, 4.21 no es la respuesta, dice incorrecto. 3.11 no es la respuesta, es incorrecto. 2.27 y era incorrecto. 1.89 y era incorrecto. Y así como pasan con las demás, hasta que cuando uno coloca 3.14 es correcto. Y esto podría hasta suceder infinidades de veces, pero ya el 3,14 ya ahí finaliza el ciclo, ahí se cierra. Contador en Python. Abrimos tenemos el mensaje, imprimimos cantidad de números introducidos sin contar el negativo. Entonces aquí vamos a contar los números que introducimos y vemos que hay una condición sin contar el negativo.
colocamos un espacio, colocamos número, le damos el valor de 0, el contador, como habíamos dicho antes, hay que darle un valor antes, y en este caso es 0, abrimos while, la condición, como podemos ver, while normal, la condición, número que es mayor o igual que 0, es decir, no puede ser un número negativo. Quiere decir que al momento en que ingrese un número negativo, es ahí donde se va a cerrar el bucle. Se va a cerrar este cuerpo de instrucciones que tenemos aquí, que dice que si el número, aquí colocamos un condicional, si el número es mayor o igual que 0, el contador lo va a contar. Es decir, nada más va a contar los números mayores o igual que 0, no va a contar el número negativo con el que se finaliza el algoritmo. Y al final nos dará nos va a imprimir el mensaje de introduciste, el número de números que se introdujo, números positivos, nada más va a tener en cuenta los positivos. Como podemos ver aquí, al momento de ejecutar, cantidad de números introducidos sin contar el negativo. Aquí se introducieron 10, 9, 8, 7, 6, ajá, a 0 hasta el 0, y miren que tenemos hasta el menos 1, y ahí finalizó el ciclo. Ahora mire, cuando hace el trabajo el contador, él toma en cuenta la condición que habíamos visto antes, de si el número es igual o mayor que 0, entonces nada más contó los números positivos, no contó este número, el negativo no lo contó. Aquí nada más nos indica que el número negativo era donde finalizaba el ciclo. Ahora el acumulador en C++. Abrimos C++, sus respectivas librerías, abrimos su llave, colocamos las variables enteras, el contador, le damos su valor antes de empezar, en while, damos suma, que en este caso va a ser el acumulador, le damos su valor antes de while, y colocamos un mensaje diciendo que programa que permite ingresar 10 números y sumar los números introducidos. Es decir, el programa nada más va a aceptar los 10 números, y de esos 10 números él los va a sumar, los va a acumular cada uno y los va a dar un resultado. Abrimos while, como habíamos visto antes, como se abre en C++, contador, el contador, ¿por qué? Porque ese va a ser el número de veces en la que vamos a introducir los números, que va a ser menor o igual que 10, es decir, van a ser nada más 10 números. Las instrucciones, digita un número, se digita un número, leer el número, aquí está leyendo el número, y ahora el contador, como habéis dicho, va de 1 en 1. Y por último, la suma, igual a suma más número, este es el acumulador. Aquí está colocando la suma más el número que va a ir acumulando cada resultado de cada entrada o instrucción del ciclo que vayamos a hacer, que en este caso ya sabemos es 10 nada más. Y por último, el resultado de la suma de los números introducidos es, colocamos la variable suma, ya que esa hace la respuesta. Cerramos el algoritmo, se ejecuta, y como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y se cerró el ciclo. Y nos dice, y miren que el acumulador hizo su trabajo y nos dio el resultado de todos los números que introducimos. Y con esto terminamos. Gracias.